un cuerpo saludable, una familia feliz y una mente en paz son tres de las cosas más importantes en tu vida y el dinero no las puede comprar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lecciones de CEOs. Yo soy Juan Suárez y en este podcast buscamos darte herramientas para que puedas ser el CEO de tu vida. En este episodio hablamos con Pedro Mikkelsen, el fundador y el CEO de Armatura, una empresa que más allá de ayudarte a vestirte bien, te quiere ayudar a construir tu mejor versión. Pedro es un emprendedor con propósito y valores claros que han sido claves para el crecimiento de esta empresa. Hoy quise entrar en la mente de Pedro y hablar sobre cómo desarrollar una mentalidad fuerte, la importancia del mindset para poder lograr lo que deseas, cómo vivir en el presente y la definición de éxito. Espero que disfrutes esta conversación tanto como lo hice yo. Y si crees que este episodio le puede servir a alguien, no dudes en compartírselo y darnos seguir en Spotify o suscribirte en el canal de YouTube. Sin más, empecemos. Pedro, muchísimas gracias por estar acá en un nuevo episodio de Lecciones de CEOs Podcast, donde buscamos que cada uno de nosotros se pueda convertir en el CEO de su vida. Yo creo fielmente que tú eres un gran reflejo de eso, entonces muchísimas gracias por estar acá. No, Juan, muchas gracias a ti por tenerme. Yo creo que desde que tú creaste esa cuenta, yo pude haber estado como dentro de los primeros 50 seguidores. Eh, Primero porque un día me saliste en un video hablando de desarrollo personal y además vestido de armatura. Entonces yo dije como, pucha, esto para mí es un sueño hecho realidad. Eh, Dije como, no solo quiero que esta persona sea mi cliente, sino me encanta que esté tomando, o sea, que tenga la valentía de hablar de desarrollo personal de esta forma, enfrente de una cámara. Eh, entonces, yo feliz de estar acá y poder hablar contigo. Gracias de nuevo por eso y creo que, bueno, como tú mismo lo viste, soy gran fan de Armatura, aquí tengo una camisa de Armatura hoy también. Creo que el mensaje que ustedes transmiten es supremamente valioso, ser esa mejor versión de nosotros. Creo que pues tuve el honor de asistir al aniversario de Armatura y se vio con ese ejercicio que hiciste de visualización de metas y todo esto. Pero hoy no quiero hablar, bueno, tan a detalle de Armatura, ya hay otros podcasts que hablan de esto. Hoy quiero centrarme un poquito más en ti, en quién es Pedro Mikkelsen, y quiero arrancar el podcast del día de hoy preguntándote, normalmente cuando somos pequeños, nosotros hacemos más de lo que vemos, de lo que nos dicen, ¿no? Que nuestros papás nos pueden contar muchas cosas, pero normalmente copiamos lo que ellos hacen. ¿Tú qué viste de pequeño? ¿Qué veías cuando estabas pues, niño? Yo creo que yo soy un privilegiado, pero inmenso en la vida. Creo que de verdad, no creo, sé que nací en una situación de privilegio absoluto. Fui criado en un hogar muy lindo. Mi mamá, yo creo que lo que más le aprendí a mi mamá fue la capacidad de soñar. Mi mamá siempre fue una persona súper soñadora y siempre ha sido una persona súper soñadora, tanto en su trabajo. Mi mamá trabajaba en todo lo de diseño de modas. Entonces, mi mamá le aprendí la importancia de soñar, de tener visión. Eh, y a mi papá es abogado y trabaja, pero durísimo, durísimo. Mi papá es una persona que a los 64 años arranca a trabajar a las 6 de la mañana y termina de trabajar a las 10 de la noche. Algo que, la verdad, no me gusta, no me parece sano, ¿cierto? Pero creo que uno también aprende mucho viendo a alguien así. Eh, Porque me enseñó que uno no le puede tener miedo a trabajar duro, especialmente cuando uno quiere sacar las cosas adelante. Eh, Creo que hay límites y yo creo que mi papá ya se pasa, hay veces del límite y trabaja demasiado duro. Por eso digo que no me gusta, pero, o sea, pucha, creo que sí hay momentos de la vida. O sea, creo que mi papá a los 64 años ya se tiene que relajar. Okay. Eh, pero yo acabo de cumplir 30 ahorita, ¿cierto? Creo que durante todos mis 20 he trabajado muy duro. Y es algo, sinceramente, de lo cual no me arrepiento y de lo cual siento que
me ha permitido construir y no solo construir hacia afuera, sino construir hacia adentro, ¿cierto? Y definitivamente, Juan, no puedo hablar de modelos a seguir, que creo que es un poquito hacia donde va tu pregunta, sino hablar de mi abuelo. Mi abuelo, para mí, mi abuelo se murió en el 2003. Yo en el 2003 tenía 8 años cuando se murió mi abuelo. Pero ha sido de las personas que más me ha inspirado en mi vida. Creo que es la persona que más me ha inspirado en la vida. Mi abuelo me enseñó muchas cosas de la vida, especialmente me enseñó una frase que a mí se me quedó tatuada y es: Colombia es tarea de todos. Mi abuelo siempre tuvo una visión muy clara de ayudar al país, de ayudar a las personas menos favorecidas. Mi abuelo me llevaba a los barrios más vulnerables, más difíciles de Medellín. Y me decía: ¿tú qué hiciste para nacer con todos los privilegios que tienes y no para nacer allá? ¿Cierto? Y eso a mí me marcó mucho porque yo pensaba, yo en el fondo no hice nada. O sea, yo en el fondo nací en un sitio muy privilegiado y eso sí me deja con una responsabilidad muy importante de construir hacia afuera, de ayudar a las personas que nacen en situaciones mucho más difíciles que yo. Y eso ha sido una brújula muy importante para mi vida, no solo para mi carrera profesional, sino que creo que también para mi vida personal. Cuentas un poco cómo tu abuelo, que pues en paz descanse, y gracias por compartirme esto tan valioso que estoy seguro que es de tu vida, que Colombia es tarea de todos, y en ese marco, a esa edad, te pregunto, ¿qué querías ser cuando fueras grande? ¿O a qué te imaginabas haciendo a tus 30 años? Futbolista, sin duda alguna. Yo me veía jugando en el Real Madrid y yo decía como no, o sea, yo planeaba mi carrera y yo decía, bueno, entonces yo debuto en Nacional, pero después me voy a Boca y después me voy al Manchester United y para el Real Madrid, y yo tenía toda mi carrera planillada y durante mucho tiempo, o sea, yo creo que hasta los 16 años quise ser futbolista. Okay. No tenía el talento y también me faltó un poco tener la confianza interna. Sí tenía mucha disciplina y eso sí, iba todos los días, iba al gimnasio, era el más disciplinado, pero nunca fue el más talentoso. Me di cuenta a los 16, 17 años que en el fondo no me iba a dar para ser futbolista, ¿cierto? Y hay algo que se llama hacer el duelo, que es cuando uno dice como, oiga, definitivamente no voy a ser futbolista, entonces ¿ahora qué hago? Y antes de eso, yo toda mi vida había leído un libro que me regaló mi mamá cuando yo era muy pequeño, que se llamaba ¿Quieres ser un inventor? O sea, esa palabra inventor es muy rara, pero en inglés tiene como, o sea, como este significado de la persona que sale y se inventa cosas. Y ese era mi libro favorito. Y entonces rápidamente a los 17, 18 años definí que lo que quería hacer en la vida era ser un emprendedor y crear cosas nuevas, independientemente de lo que fuera. Y pues sí, así ha sido un poco como ese descubrimiento de carrera profesional, pero durante mucho tiempo yo me veía era siendo futbolista. Hablas de un tema que también me da pie para la siguiente pregunta, que me parece muy valioso, y es no confiar en este caso, no confiabas en ti mismo, ¿cierto? Sí, Talento, evidentemente, pero no confiar en ti mismo. Y algo que tocas muchísimo en el podcast de Armatura sí, es cómo la mentalidad es nuestro mayor activo, ¿no? sí. A mí sí me quedó esa frase que tú dices de la mentalidad es lo más importante que nosotros tenemos porque da pie a esas historias que nos contamos, ¿no? Mm, Ahora, ¿cómo se construye una mentalidad fuerte? Y primero que todo, ¿qué significa tener una mentalidad fuerte? Entonces, o sea, yo creo que la palabra clave ahí es conciencia. Yo creo que la conciencia es lo que le permite a uno ser mucho más
suena chistoso, la conciencia es lo que le permite a uno ser consciente de cuáles son los pensamientos, las emociones y las situaciones que uno genera. Entonces, una de las personas uno de los mentores de desarrollo personal, yo no lo conozco, pero yo solo veo videos de este man en YouTube y me puedo quedar horas viendo videos de este man, que es un man que se llama Jim Rohn. Jim Rohn fue el mentor de Tony Robbins. Y ese man dice algo que a mí se me quedó súper grabado, un video que yo escuché de él. Y él dice, ¿qué pasa? Aquí yo tengo un café que me estoy tomando en este podcast. Y él dice, ¿qué pasa si llega alguien y suelta un cubito de azúcar en mi café y yo me lo tomo? No pasa nada, no pasa nada, me tomo el café con azúcar y no pasa nada. ¿Qué pasa si llega alguien y suelta 3 goticas de cianuro en mi café y yo me lo tomo? Me muero, literalmente me muero. ¿Y qué pasa si la persona que pone el azúcar es mi peor enemigo? No pasa nada. ¿Y qué pasa si la persona que pone el cianuro es mi mejor amigo? De todos modos me mata. Y lo que dice este man es, su mente funciona de la misma forma como le acabo de explicar ese vaso de café. Y es, si su mejor amigo se dedica a meter malos pensamientos, a bajarle la confianza, fácilmente, pues, o sea, como que, y lo que dices, nuestros pensamientos se convierten en nuestra realidad. Y la conclusión del man es, watch your coffee. Tenga cuidado qué le mete a su café y tenga cuidado qué le mete a su mente. Entonces este man habla mucho de que uno tiene que ser muy consciente de qué es lo que uno lee, ¿cierto? Muchas veces lo que uno lee impacta mucho la persona en la que uno se convierte y la mentalidad y cómo uno percibe la vida. Uno tiene que tener cuidado quiénes son sus amigos, porque los amigos y las personas con las que uno se rodea van a determinar 100% la mentalidad que uno tiene y uno cómo percibe la vida. Entonces yo creo que es una combinación de muchas cosas. Para volver un poquito a la historia, yo creo que es normal que en la adolescencia todos tenemos periodos de inseguridad. A mí el fútbol me brindaba mucha seguridad porque me sentía que era muy bueno cuando estaba en mi entorno del colegio. Cuando salía de mi entorno del colegio ya empecé a jugar en liga y me di cuenta que no era tan bueno como pensaba y eso me generó mucha inseguridad. Y yo decía, ¿será que es que en el fondo yo soy malo? ¿Será que es que en el fondo no tengo lo que da? Yo no sé qué, y hoy por hoy pienso como, pucha, si usted no confía en usted mismo, ¿quién más lo va a hacer? Claro. Pero para responder a tu pregunta de forma muy consciente, muy concreta, yo creo que uno construye una mentalidad fuerte con conciencia, analizando qué es lo que uno está consumiendo, qué es lo que uno está pensando, y eso es cómo están relacionados. Total, porque vivimos también en un mundo, y ahí yo me incluyo de primeras, donde uno está casi que en piloto automático, ¿no? Donde resuelve, se levanta. A veces escuché un video que a veces uno ni o se baña con agua fría o con agua caliente y uno se está pensando en las cosas del trabajo o en las cosas y ni siquiera disfruta que el agua está caliente, ¿no? Como eso, esa delicia que es. Sí. Entonces, esa parte que tú dices de conciencia me parece muy, muy valiosa. Y quisiera preguntarte cómo también, ya me contaste que tus papás pues son trabajadores muy, muy incansables. ¿Eso te lo decían textualmente, lo leíste o simplemente solo lo que veías como ejemplo? No, yo creo que un poco de todo. Yo creo que mi papá no solo me lo decía, sino que me lo demostraba, ¿cierto? Entonces mi papá creo que me dejaba en el parqueadero, a mí me recogía el bus del colegio y mi bus pasaba a las 5:40 de la mañana. Y mi papá me dejaba a las 5:40 de la mañana, él ya vestido con corbata, todo, y mi papá a las 5:40 de la mañana, después de que me dejaba, se iba para la oficina. Y llegaba a las 10 de la noche. Ahora, no sé si esto es 100% saludable o no, y no es que yo lo quiera recomendar, pero a mí me sirvió mucho para entender, oiga, cuando uno tiene un sueño, cuando uno quiere sacar las cosas adelante, uno no le puede tener miedo a trabajar duro, ¿cierto? Y mi mamá desde chiquito sí me hablaba mucho y me decía muchas cosas y me decía, tú tienes que soñar en grande, tú tienes que pensar en grande, tú eres capaz de lograr lo que tú quieras. Y todas esas cosas que uno cuando tiene 6 años le digan que uno es capaz de comerse el mundo, a mí me parece que tiene un impacto muy profundo.
Claro, porque le permite a uno entonces decir, oiga, sí lo puedo hacer, e inconscientemente uno empieza a trabajar por eso, y ya cuando uno es un poquito más adulto, pues naturalmente le resuenan ese tipo de cosas. ¿Hubo, en tu vida ha existido algún momento donde pensaste que no podías lograr algo? ¿O Muchos. siempre has pensado digamos, como en ese positivismo? No, hay demasiados momentos. Hay demasiados momentos y yo creo que existe como un mito de que supuestamente como el emprendedor no tiene miedo, el emprendedor sale y entonces hace todo y como que... Y hay una frase que me gusta mucho, que es de Nelson Mandela, y él habla de que el coraje no es el coraje, siendo como la valentía. La valentía no significa no tener miedo, sino significa conquistar ese miedo. Y conquistar ese miedo es uno hacer las cosas con miedo. Y hay varios momentos de mi vida donde yo he estado cagado del susto y digo, pucha, no voy a ser capaz, no me va a dar, no voy a ser capaz, no sé qué hacer porque no me va a dar. Y al final es un poquito esa vocecita interna de que uno dice, oiga, pues sigo, no paro y sigo y métale y sáquelo adelante como sea. Y a mí que me gusta mucho el fútbol, yo creo que es esa, es como, yo creo que uno no tiene de otra que seguir luchando por sacar las cosas adelante, porque la vida para mí es como un partido de fútbol y es sí o sí se va a acabar y el pito va a sonar y el partido se va a terminar y una vez se termine, ¿quién revive? ¿Cierto? Sí, no, está bueno. Jesucristo ya, pero nosotros no tenemos nada que hacer y una vez nos morimos ya se acaba. Entonces para mí es como, digo, usted tiene toda la vida para salir y para luchar por sus sueños. Ya si usted quiere parar de luchar, pues depende de usted, pero uno no puede parar de luchar por los sueños. ¿Y en qué momento, mencionabas que has tenido varios, qué momento, si me puedes dar algún ejemplo de uno que de verdad sentiste que era difícil cruzar ese puente? No, mira, varios momentos. Yo creo que el primer momento fue cuando me gradué de la universidad, cuando me iba a graduar. Armatura, pues, o sea, todavía no era una gran empresa. Eh, y mi papá, abogado muy estructurado, me dijo como, bueno, Pedro, ya te vas a graduar de la universidad, ¿qué vas a hacer? ¿Cierto? Eh, y yo le dije a él como, yo me quiero dedicar a armatura, yo estoy seguro que puedo sacar esto adelante. Y él me dijo, bueno, ¿por qué no? O sea, que, pero pues, ¿por qué no te vas? Trabajas en un banco unos 3 4 años y después sales y emprendes. Y yo decía, no, yo trabajando en un banco me muero. Eh, y entonces yo le dije, no, déjame, yo trabajo un año en armatura. Eh, Tuve la fortuna de que mi papá me pudo mantener ese año que yo estuve trabajando en armatura y le dije, si al final de ese año armatura no funciona, yo cierro la empresa y me consigo un trabajo de verdad, ¿cierto? Eh, y eran unos días de angustia absoluta porque, o sea, básicamente yo decía, güey, pucha, si hoy no vendo tanto, si hoy no vendo 3 sacos, me va a tocar irme a trabajar a un banco. Si hoy no vendo 4 sacos, me va a tocar irme a trabajar a un banco. Y y eso genera mucho estrés, genera mucha angustia, ¿cierto? Después, afortunadamente me fue muy bien ese año y logré contratar gente, todo. Pero ya cuando uno tiene a gente a cargo, también son miedos muy distintos porque cuando llegó la pandemia, yo tenía eh, 5 empleados de tiempo directo, de tiempo completo, pues contrato a término indefinido, todo. Y fue muy estresante porque nosotros pasamos de un momento a otro a vender casi que cero. Entonces, cero ingresos y la nómina sigue ahí, los arriendos siguen ahí. Y son momentos de mucho estrés donde yo pensaba como, pucha, como afortunadamente, pues yo no me voy a morir de hambre, pero hay 5 personas que dependen directamente que saquemos esto adelante y yo tengo que sacar esto adelante, ¿cierto? Y ahí en esos momentos a mí me sirve mucho el ejemplo de mi papá de Vegas, si hay que trabajar 16, 17 horas seguidas por sacar esto adelante, le hacemos. Y así, porque en pandemia me tocó básicamente montar una bodega en mi sala, en la sala de mi casa, y yo me levantaba a las 5 de la mañana a empacar pedidos y me terminaba acostando a las 10 de la noche y yo hacía de todo, absolutamente todo,
Y estas otras 5 personas, unas berracas ayudándome desde la casa, me ayudaban a contestar mensajes, me ayudaban a subir posts, me ayudaban con todo, pero eran momentos de mucha incertidumbre, no solo para mí, sino también para mi equipo, ¿cierto? También para mi equipo, que todos decían, pucha, no nos queremos quedar sin trabajo, vamos a sacar esto adelante todos juntos. Pero yo sí creo que la vida es, en muchos momentos se trata de luchar por los sueños que uno tiene. Y la vida se trata de superar retos, porque es que uno muchas veces no quiere tener retos, y uno dice, no, yo quiero que todo sea perfecto, yo quiero que todo sea lindo, y si la vida fuera así, uno, sería muy aburrida, y dos, uno no crecería como persona. Entonces, a mí, por ejemplo, pandemia, que fue durísimo, no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal, porque cuando tú trabajas 16, 17 horas al día, estás durmiendo poquito, pues, o sea, como que es muy difícil uno ser su mejor versión en ese tipo de entorno, con mucho estrés. Pero cuando uno logra sacar adelante esas situaciones, eso uno también lo llena de confianza de decir, oiga, eh, si logré sacar esto adelante, voy a poder ser capaz de sacar el próximo reto adelante. Y así, y así. Total, creo que eso que mencionas, esa confianza, es, es la misma gasolina que te permite seguir avanzando, ¿no? Es como, puedo poner un ejemplo, tú te levantas, no sé, todos los días a X hora a hacer ejercicio y vas mejorando todos los días una flexión más. Pues ya tienes confianza como, oiga, ayer hice, voy a poner un ejemplo, 20, hoy puedo hacer 21 y se da como ese círculo virtuoso, ¿no? Y es algo que yo he identificado en todos los invitados que tú has tenido en el podcast de Armatura, donde esa confianza es un elemento que por lo menos diría que todos los invitados comparten. ¿Tú qué otra característica crees que comparten tus invitados? No, yo creo que el tema de la mentalidad es increíble, Juan. Yo creo que el tema de la mentalidad es increíble porque uno se da cuenta que eh, la vida definitivamente es un tema de percepción, ¿cierto? Hay personas que sí o sí nacen en situaciones mucho más afortunadas y con muchos más beneficios. Eh, Gracias a Dios yo fui una de esas personas. Hay personas que nacen en situaciones mucho más difíciles y que pena la palabra, pero les toca comer mucha para sacar adelante todo. Eh, pero de lado y lado uno se da cuenta que una persona con una mentalidad fuerte definitivamente marca toda la diferencia. Cuando tuve la oportunidad de hablar con David Ospina en el podcast, eh, él me decía, no, venga, es que un partido que estábamos jugando contra el Paris Saint-Germain, y la delantera del Paris Saint-Germain era Cavani, Di María, Pastore, y nos tenían allá metidos, y yo dentro de mí decía, no me dejo hacer un gol porque no me dejo hacer un gol, ¿cierto? Y yo decía, pucha, que este man haya salido con esa mentalidad a sacar adelante un país, o sea, que este tipo tenga la valentía de pararse enfrente de 70.000 personas en un estadio y que no le tiemblen las piernas, ¿cierto? Eh, cuando, o sea, yo lo veo mucho en los deportistas y por eso me gusta mucho entrevistar deportistas, pero también hay demasiados emprendedores que uno ve y uno dice, oiga, que esta persona haya logrado sacar esto adelante. Eh, de verdad que es increíble. Ahorita también que tuve la posibilidad de entrevistar a Camilo Peláez, que es uno de los fundadores de Home, él me contaba que estaba en España, que iban a abrir el primer Home en España, y yo le decía, oye, que no tiene miedo. Y me decía, claro, estoy muerto del susto. Y estoy viviendo en Madrid, en un apartamento chiquito, con mi hija, pero voy a sacar esto adelante. Entonces, poder ver ese paralelo de, oiga, la mentalidad de verdad es el activo más poderoso que tienen las personas, porque yo creo que la mentalidad determina las decisiones que uno toma. Sin Eh, duda. y la vida es un resultado de las decisiones que uno va tomando. Qué profundo eso que dices, Pedro, porque es como también como los pensamientos que están muy alineados con la mentalidad se traducen en emociones y esas emociones se traducen en acciones y naturalmente en resultados. Pero sí que es cierto y quiero que
quiero tocar eso que decías hace un momento también, como ese círculo social que uno en el que se rodea, pues también empieza a determinar cierta forma de pensar, ¿no? Si uno se junta con 5 empresarios, pues uno, no sé si se convierte en empresario, pero estoy seguro que por lo menos empieza a pensar como uno, ¿no? Sí, Entonces, y además te interrumpo ahí porque es que creo que no es solo es con empresarios, o sea, yo he visto esta mentalidad en todo tipo de perfiles, en todo tipo de personas. Eh, Como tú sabes, pues yo fundé una fundación que se llama Fútbol Pacífico, que ya lleva 10 años en Tumaco, Nariño. Y yo creo que yo llegué a Tumaco con una mentalidad de no, es que tenemos que cambiar cómo piensan muchos tumaqueños, yo no sé qué, y al final creo que terminé fue cambiando yo. Me di cuenta que era mucho más lo que yo podía aprender de Tumaco que lo que Tumaco podía aprender de mí, de cierta forma. Y una de las cosas que más admiro, Clemente Cuellar, es nuestro director deportivo, y es una de las personas que más ha influido en mi vida. Clemente es profesor de fútbol y ha sido profesor de fútbol toda su vida en Tumaco. Eh, y Clemente es un man que toda la vida se ha enfocado en qué es lo que él puede hacer para cambiar la situación. Entonces él tiene una mentalidad de crecimiento, de él cómo crece, él cómo cambia. Eh, y eso a mí me marcó mucho porque Clemente tuvo una vida difícil, en un ambiente difícil, ¿cierto? Y aún así ha logrado como tener esa fortaleza y esa berraquera de sacar todo adelante. Eh, y para mí ver a Clemente todos los días en Tumaco, levantándose a entrenar los niños, con esa fuerza, con esa berraquera, para mí ha sido una inspiración gigante. Y así he conocido muchas personas que viniendo de entornos muy humildes, donde les tocan unas circunstancias de vida muy difíciles, logran desarrollar esa mentalidad de crecimiento y logran sacar todo adelante. Y eso para mí es fascinante. Eh, entonces sí, Juan, o sea, qué pena que te interrumpí ahí, pero creo que cuando uno dice que el entorno social de uno es todo, creo que lo más importante es, independientemente esa persona, eh, cuáles sean las condiciones de vida en las que está, porque es que todos nacemos en condiciones muy distintas, cómo piensa y cómo toma decisiones. Y creo que ahí es donde uno, porque eso a uno se le pega. Cuando uno está con alguien que tiene esa fortaleza mental, eso a uno se le pega 100%. Cuando uno está con alguien que, no sé si, o sea, todos lo hemos tenido, pero un amigo que se queja todo el tiempo, que le está todo el tiempo viendo. Entonces, o sea, yo creo que es muy fácil uno ser pesimista. Yo creo que es muy fácil uno decir, no, es que yo le voy a decir unas cosas que a mí me tienen muy preocupado del país, de la economía, y le voy a hablar de todo lo que siento que está saliendo mal y por qué en 5 años vamos a estar peor de lo que estamos ahorita. Eso para mí es muy fácil. Entonces yo creo que de verdad tener esa convicción de uno decir, yo puedo moldear mi futuro de cierta forma, independientemente de las condiciones que se vengan y de las condiciones en las que estoy. Eso es impresionante. Y de las personas que yo más he aprendido en mi vida, son de las personas que a pesar de que les han tocado circunstancias muy difíciles, han logrado salir adelante. me contaste sobre Clemente y una frase que hice un poquito de investigación, una frase que le diste like en LinkedIn a un compañero tuyo, el que estaba entrevistando a David Vélez, eh, era un quote de Warren Buffett que decía que una de las mejores cosas que uno puede hacer en su vida es escoger a los héroes correctos. Ya me contaste de Clemente. ¿Qué otros héroes tienes tú en tu vida? No, yo creo que muchos, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho consumir contenido de desarrollo personal, porque precisamente creo que eso influye mucho en la forma como uno piensa, como uno toma decisiones. Ahorita me estoy terminando de leer este libro, que seguramente tú te lo has leído, es el Almanaque. Almanac de Naval Ravikant. Y este tipo cómo percibe la vida, cómo la entiende, me parece fascinante. Eh, pero no, yo creo que definitivamente, o sea, personas que yo no conozco, pero que para mí son referentes 100%, Walt Disney, eh,
a mí de las cosas que más me apasionan en la vida es contar historias y soñar en grande. Y yo creo que este tipo hizo eso y 500% más. O sea, como que uno, y hay una imagen que me gusta mucho, que es el plan de negocios original de Walt Disney. Eh, y es una locura, porque este man se sienta y en una servilleta escribe, venga, entonces vamos a tener 3 parques de diversiones, uno va a ser en la Florida, el otro va a ser en Los Ángeles, el otro va a ser en Europa, vamos a tener una productora de películas, pero esas películas vamos nosotros a crear las canciones y las canciones las vamos a vender por separado y aparte de eso vamos a crear una unidad que va a crear cómics y esos cómics los vamos a vender y aparte de eso vamos a coger a los personajes de las películas y vamos a vender eso en productos físicos y vamos a tener toda un área de merchandising y se sentó y planteó una cantidad de locuras que uno ve y uno dice, este tipo está loco, y salió y lo ejecutó todo. No ve Disney hoy por hoy, es tal cual lo que ese man hizo, escribió en una servilleta en 1960 y pico, 40 y pico, qué pena. Entonces, Walt Disney, mi libro favorito en la vida es Shoe Dog de Phil Knight, me lo he El leído. mejor libro de la historia, de El mejor lejos. libro de la historia, me lo he leído 2 veces. Entonces, Phil Knight. Y pues estos dos son como personajes muy, muy emblemáticos, así muy grandes, pero creo que definitivamente los más grandes han sido las personas que uno tiene cerca. Yo creo que aprendí demasiado viendo a mi papá, viendo a mi mamá, viendo a mi abuelo, viendo a mi abuela también. Mi abuela también es una berraca, una mujer luchadora. Mi abuelo por lado paterno, era súper tímido y no hablaba casi nada, pero actuaba y él me enseñó como que las acciones, o sea, uno nunca, y en mi opinión yo nunca quiero ser esa persona que habla mucho, pero hace poco, ¿cierto? Total. Prefiero ser esa persona que hace mucho y habla poco. Total. Mencionas sobre Phil Knight, Shoe Dog, una historia fascinante, de nuevo, también pienso igual que tú, un librazo, a mí me encanta. Quizás no quiero espolear a aquella persona que no se lo ha leído y que el final es un final bastante bonito. ¿Tú cómo mantienes ese equilibrio entre tu trabajo, el trabajo duro que realmente, pues, no creo que esté sobrevalorado, creo que es súper importante, y naturalmente tu familia, tus relaciones sociales? ¿Cómo hoy en día tienes ese equilibrio? Es muy difícil, hay veces me cuesta mucho el equilibrio. Yo creo que el equilibrio además es algo muy subjetivo, cada persona desarrolla como una definición muy personal de para ellos qué es el equilibrio. A mí personalmente lo que más me sirve es pensar en términos de inputs y de outputs. Entonces los inputs son un poquito como los recursos que uno tiene y los outputs son los resultados que uno quiere lograr. Y ahí a mí lo que me ha servido es ser muy esquemático. Entonces yo planeo mis años, entonces como que me siento y digo, bueno, ¿cuáles son los objetivos que quiero lograr este año? Y divido mi vida en distintas categorías. Entonces, por ejemplo, para mí una categoría súper importante es relaciones. Y me pongo unos objetivos en relaciones y suena muy loco, pero yo tengo un Excel con quiénes son mis amigos y cuántas veces me veo con ellos, ¿cierto? Y me pongo metas de me quiero ver con... Porque es que si uno no hace eso, Se lo también olvida. se le olvida, ¿no? Y también pues uno dice, no, es que estoy muy ocupado, no es que no puedo. Entonces yo digo, bueno, quiero verme 4 veces al año con tal amigo, ¿cierto? Hay otros amigos con los que hablo todos los días y me veo todos los fines de semana, pero lo escribo así, entonces tengo una categoría que se llaman relaciones, por ejemplo, me pongo objetivos también con mi novia, de, no sé, quiero hacer un viaje con mi novia, intento que sean cosas medibles, porque es que muchas veces uno se pone objetivos como, no sé, quiero ser el mejor novio posible, pero pucha, eso es difícil de medir y de entender si uno lo hizo o no. A mí me sirve mucho más si son cosas medibles. No todo es medible y ahí hay muchas cosas que uno no puede medir. Pero entonces tengo pues como una categoría que son relaciones, tengo otra categoría por supuesto que son negocios, y entonces me pongo un objetivo de qué quiero lograr en armatura, qué nuevos productos quiero sacar, cómo quiero construir la cultura, por ejemplo, formatos de contenido. El año pasado uno de mis objetivos más importantes en armatura era lanzar el podcast
Eh, y entonces, pues, a mí me sirve mucho ponerme objetivos y hacerle seguimiento a sus objetivos y cambiarlos. Entonces, me pongo objetivos anuales y me pongo objetivos semanales. Y eso es lo que a mí más me sirve como para entender muy bien. Creo que a mí algo que me ha servido mucho es entender lo importante que es mi vida personal para que yo me sienta tranquilo y para que yo efectivamente pueda construir mi mejor versión, ¿cierto? Entonces, para mí, mi relación con mi novia es fundamental. Para mí, mi relación con mis papás y con mi familia es fundamental. Y yo las pongo como una prioridad y les saco el tiempo. Literalmente, hay veces lo agendo como si fueran reuniones. No sé, mi mamá me dice, va a llegar de tal viaje y necesito que me recojas en el aeropuerto. Lo agendo como si fuera una reunión y voy y lo hago porque sé que definitivamente es como un output que yo quiero, que es tener una buena relación con mi mamá. Eh, y pues no significa que entonces si no voy y la recojo en el aeropuerto, entonces soy mal hijo, pero a mí me sirve mucho pensar en términos de, oiga, ¿cuáles son los recursos que tengo? ¿Cuál es el resultado que quiero lograr? Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar fútbol, entonces yo llevo una listica con todos los partidos de fútbol que he jugado en el año. Eh, y pues a mí me sirve eso. Mi novia le da demasiada risa y me dice que estoy loco, que como así que tengo un Excel con, o sea, ella me dice como yo ni siquiera quiero ver qué Exceles tienes tú conmigo. Pero a mí me sirve mucho la estructura y a mí me permite eso como entender mi vida mucho más en términos de, oiga, estos son los insumos que tengo, estos son los resultados que quiero lograr. Eh, a mí me funciona. Y como cada, voy a poner el ejemplo de fútbol que sigues, y como cada partido te acerca a ese resultado final, ¿no? Porque también te permite ver, oiga, no sé, me lo imagino, pero en X partido me sacaron al minuto 70, de pronto al otro no me sacaron, ¿no? Y en cada partido me pongo una calificación de cómo jugué yo y también del nivel general del partido. Entonces digo como, bueno, no sé, el nivel general del partido fue un 6 de 10. No sé, por ejemplo, me pasa mucho que cuando los partidos son muy buenos porque el nivel es muy alto, pues de pronto yo no juego también. Entonces yo digo, bueno, el partido fue un 9 de 10 porque el nivel estuvo altísimo, pero yo me puse un 6 de 10. Pero de todos modos me da un buen resultado porque al final, al cabo, yo lo que quiero es competir en un alto nivel. No quiero simplemente jugar con, o sea, qué mamera que yo sea el mejor del partido. De acuerdo contigo. Esto siento que es muy, y creo que ahorita naturalmente no lo mencionaste, pero también hace mucho sentido con lo que Ray Dalio dice, este gran inversionista de Bridgewater Associates, de tener un trabajo y relaciones significativas, ¿no? Es algo que también veo que reposteas mucho a Ray Dalio. ¿Qué te ha enseñado aparte estos dos elementos él? Primero, Principles de Ray Dalio, creo que top 5 libros que me he leído en mi vida. Eh, como que es de esos libros que como que uno no sabe si seguir leyendo o tomar notas o como simplemente salir y ejecutar. Es de esos libros que uno le ponen todo el tiempo a pensar. Y no, me llevo demasiadas cosas de Ray Dalio. Creo que de las cosas más valiosas que me llevo de Ray Dalio es yo empecé a meditar gracias a ese libro. Eh, y tomé un curso de meditación trascendental gracias a ese libro precisamente. Porque él decía pues que la meditación trascendental le había cambiado la vida. Y yo como un loco me puse a buscar en Google sitios de meditación trascendental, todo, encontré uno muy bueno en Bogotá y tomé un curso de meditación trascendental. Eh, yo creo que uno de mis mayores defectos es que yo me estreso mucho y soy muy ansioso. Eh, y la meditación me permite precisamente lidiar de forma efectiva con esos defectos, bajar un poco las revoluciones y mirar todo desde un punto de vista más frío, más calmado, con mayor objetividad. Eh, entonces, de las cosas más valiosas que me llevo de ese libro precisamente pues es la meditación trascendental, pero ese libro es una Biblia. Literalmente, ¿no? La meditación naturalmente nos ayuda a vivir mucho más en el presente, ser mucho más conscientes a lo que hablábamos al inicio de esta charla, esta conversación. Y hubo un momento del año pasado que te dieron un feedback
donde te decían que tienes que trabajar, estar mucho más en el presente. Sí. Entonces, ¿en dónde vives tú? Es muy difícil. Y por ejemplo, cuando yo te hablo de Walt Disney, de Phil Knight, como que yo digo como, pucha, hay muchas cosas de la vida de esas personas que yo no quisiera, ¿cierto? O sea, estos eran tipo, por ejemplo, Walt Disney vivía totalmente obsesionado con el futuro. Y este man vivía tan obsesionado con cumplir todo ese plan que había planteado en la servilleta que quién sabe si de verdad se sentaba y disfrutaba el día a día. Eh, Me cuesta mucho, no tengo la respuesta, no tengo la respuesta. Me leí un libro que se llama The Power of Now, El Poder de la Hora. Eh, Me cuesta mucho pronunciar el nombre del autor, porque es como danés, pero es un libro muy bueno, El Poder de la Hora. Y Roberto Cuellar, que ha sido también, he tomado cursos personalizados con él y me ha ayudado mucho a trabajar precisamente en estar presente. Eh, Creo que estar presente le permite a uno también disfrutar mucho más la vida. Eh, Le permite tomar mejores decisiones. Muchas veces uno por estar pensando en el futuro y estar pensando en el futuro y estar pensando en el futuro se desvía de lo que está haciendo en este momento. Eh, y también creo que le permite a uno tener mayor paz mental y mayor claridad. Entonces, para responderte tu pregunta, yo intento estar presente, me cuesta, admiro mucho a las personas que tienen esa habilidad de estar totalmente presentes. Ahorita estoy tomando un curso, es de Bloom, de liderazgo de alto impacto, ¿no? Y Chévere. hablan sobre la importancia de ser consciente de las fortalezas que uno tiene, de los saboteadores, y hablan de este concepto se llama PQ Reps, que es, por ejemplo, cómo ser mucho más consciente, ¿no? De estar en el presente. Entonces, por ejemplo, a través del tacto, entonces tocarse las huellas de las manos para recordarse que uno está en el presente, o si uno está en el Zoom, empezar a, no sé, a buscar personas que tengan gafas o que tengan audífonos grandes para, de nuevo, estar otra vez en el presente. Con estos cursos que has tomado, ¿tienes algo que nos puedas compartir para estar más en el presente o que a ti te ayude? Sí, a mí Roberto Cuellar me enseñó lo que él llama las tres anclas. Y son muy buenas porque básicamente, número uno es la respiración. Si uno quiere estar presente, el lugar más fácil para ir es la respiración, cómo estoy respirando, ¿cierto? Y uno simplemente ser consciente de su respiración. Número dos es precisamente el cuerpo, las sensaciones, como ahorita que tú decías de tocarse los dedos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, intenta sentir en este momento, pero siente tu dedo gordo del pie derecho, ¿cierto? Y entonces uno llevar toda su atención al dedo gordo del pie derecho y eso lo obliga a uno a estar presente. Eh, y la tercera trata mucho de la mente, de uno entender, o sea, muchas veces a mí me sirve mucho, no sé, estoy metido dentro de mi cabeza diciendo, ¿y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa si pasa esto? Que muchas veces es la ansiedad, ¿no? Entonces uno diciendo, Sí. llegar a pasar esto y se junta con esto y después esto y después esto y después esto. Eh, y simplemente abstraerme un poquito de eso y decir, oiga, eso que estoy sintiendo en este momento es ansiedad. Y es normal que sienta ansiedad por esta situación o no es normal que yo sienta ansiedad por esta situación. Eh, entonces, pues eso me ha servido mucho, me ha servido mucho. También otro libro, creo que ha sido el mejor libro que me he leído de este año, eh, es The Subtle Art of Giving a Fuck, eh, que creo que se traduce al sutil arte de que te importe un carajo. Total. Y es un libro buenísimo y de las cosas que más me gusta de ese libro es que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa es que me preocupo porque siento que no estoy presente y por preocuparme, por sentir que no estoy viviendo de forma presente, entonces no estoy, o sea, es un enredo ahí, ¿cierto? Y todo eso lo que se traduce es en un poco de ansiedad. Y creo que la mayoría de estos libros y de los temas más difíciles que nosotros tenemos como seres humanos es que sí o sí vamos creando deseos. Oiga, yo quiero lograr esto. Entonces, cuando yo, por ejemplo, escribo todos mis objetivos del año, pucha,
cada una de esas cosas es un deseo. Y los deseos muchas veces nos generan ansiedad. Es que quiero lograr esto, es que quiero hacer esto. Y también van surgiendo los problemas. Y lo que habla este man que me parece súper cierto es, siempre van a haber problemas y siempre van a haber deseos. No importa cuál sea la situación, siempre van a haber deseos y siempre van a haber problemas. Usted lo que tiene que entender es estructure su vida de tal forma que usted esté solucionando problemas que genuinamente le gusta solucionar y que usted logre controlar sus deseos para que le permita vivir su vida de una forma coherente. Entonces sí, o sea, creo que es muy importante uno sentarse y pensar, yo qué es lo que quiero hacer en mi vida, ¿cierto? ¿Y por qué lo quiero hacer? Porque cada deseo que uno tiene, que uno dice, es que yo quiero hacer esto, pues viene con solucionar un pocotón de problemas que se requieren para cumplir ese deseo y también con lidiar con un pocotón de ansiedad. Total, creo que y eso también se refleja en una película que yo, cada vez que la veo, como que entiendo el mensaje, pero me cuesta digerirlo, y es Soul de Disney, ¿no? Y, Excelente. y es una película que de verdad, yo la primera vez que la vi me pareció bonita, así espectacular, pero decía, bueno, ¿cuál es el mensaje de esta película? Porque no la termino de entender. Tú colocaste algo que me pareció buenísimo, y es el verdadero éxito no es llegar a algún lugar, sino encontrar alegría y propósito en cada paso del camino. Cuéntame un poco de eso cuando viste la película o por qué te parece espectacular. Pues primero, o sea, yo creo que lo más importante es, yo todavía no he logrado eso. Y yo creo que yo hablo de eso y yo resalto mucho eso porque hacia allá es donde yo quiero ir, como yo me quiero convertir en esa persona que disfruta cada pedacito y que está súper presente. Eh, Creo que desde hace un par de años para atrás lo he podido ir logrando mucho más, como esa habilidad de estar presente, de gozarse el camino, de disfrutarlo. Eh, yo creo que la vida es muy larga para uno no tener sueños y ambiciones, pero la vida es muy corta para uno no vivir en el presente y para estar obsesionado con el ayer o con el futuro. Eh, Entonces, o sea, Juan, lo que te diría es como que creo que todavía no tengo la clave. Creo que me gustan mucho las películas, el contenido, los libros que me obligan a estar presente, las experiencias que me obligan a estar presente. La meditación me acerca mucho a eso, a estar presente, la naturaleza. Eh, Pucha, yo creo que para mí no hay mejor terapia que enfrente de mi casa hay una montaña y me gusta subirla o me gusta simplemente ir y caminar por ahí al lado. Y a mí no hay nada que me guste más para estar presente que sentarme y simplemente escuchar los pajaritos o ver un árbol y ver cómo se mueve con el viento. Eh, pero también siendo muy, o sea, como que siendo muy franco y siendo muy sensato, yo digo como, bueno, oiga, estos manes que salieron y construyeron estas empresas y que estos deportistas que salieron y conquistaron todo esto, no sé, por ejemplo, la vida de Arnold Schwarzenegger, que el otro día me escuché un podcast de él hablando con Tim Ferriss y este man contaba como, pucha, logró todo lo que quería en la vida. Yo decía como, pucha, eso también viene asociado con una cantidad de trabajo, con una cantidad de ansiedad y con una capacidad de solucionar problemas gigantes. Entonces, o sea, suena como un cliché, pero todo en la vida se trata de un balance y yo creo que uno tiene que encontrar ese balance entre el nivel de presencia, tranquilidad, paz y calma que uno quiere tener con los logros y con las cosas duras que uno quiere lograr, pero que también vienen acompañadas de ansiedad y de problemas. Total. Hablas mucho de estas personas que han logrado grandes cosas, y una de las personas y una empresa que tú admiras mucho es Gymshark, que ha logrado cosas impresionantes en la industria textil. ¿Qué crees que tiene Armatura que no tiene Gymshark?
¿Qué creo yo que tiene Armatura que no tiene Gymshark? No, pues es que, o sea, es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque Gymshark de verdad refleja muchas de las cosas que yo quiero que sea Armatura y que creo que ha logrado construir Armatura. Para mí Armatura es la combinación de dos cosas muy importantes. La primera es una idea estética. Nosotros vendemos eso, nosotros también al fin y al cabo pues estamos vendiendo estética y para mi Armatura yo quiero que sea lo mejor del mundo clásico y del mundo moderno. Yo quiero que Armatura sea como una ciudad como París, que es súper clásica y todos los edificios tú los ves y son súper clásicos, súper lindos, pero por dentro tienen cosas súper modernas. Así es que yo quiero que sea la ropa de Armatura. Yo hablo de un taxi en Londres, que tú ves un taxi en Londres por afuera y se ve súper clásico, todo súper lindo, pero tú entras y es súper moderno. Entonces Armatura tiene esta idea estética, que es lo clásico y lo moderno, pero tiene una idea también filosófica. Yo creo que todas las marcas responden a una pregunta. Y la pregunta que responde Armatura es, ¿qué es el éxito? Y es una pregunta durísima, pero nuestra respuesta a esa pregunta es, el éxito está en el desarrollo personal. Está en el desarrollo personal. Y eso para mí se traduce también a tres cosas fundamentales. Número uno, tus relaciones. Para mí, el 80% de la felicidad o de la tristeza de una persona se determina por la calidad de sus relaciones humanas. ¿Cierto? Segundo, que tu trabajo esté ligado a tu propósito. Tú puedes, por ejemplo, yo conozco profesores de fútbol en Tumaco que son inmensamente felices y mucho más alegres en su día a día y satisfechos con su vida que banqueros de Wall Street que se ganan millones y millones de dólares, pero que no sienten que su trabajo los lleva a cumplir su propósito. Y tercero, nuestra salud física y mental, porque si estamos enfermos no podemos hacer nada. Entonces, para responderte la pregunta de forma muy concreta es, yo creo que cada marca, las marcas de ropa, en serio son un reflejo de un conjunto de valores y de un conjunto de ideales. Creo que Gymshark como modelo de negocio, todo lo que ellos han hecho en términos de comunidad, es increíble. Y en Armatura precisamente queremos construir una comunidad como la de Gymshark, pero alrededor de las dos ideas que yo te acabo de comentar, de una idea estética y de una idea filosófica. Hay gente que ve esas dos ideas y dicen, esa marca no tiene nada que ver conmigo. Hay gente que ve la marca y dice, esa es la marca de la que yo quiero ser parte. Total, y creo que tal como Gymshark y como ustedes en Armatura han tenido un crecimiento exponencial, eso naturalmente viene con responsabilidades, como diría Spider-Man, el abuelo, el tío de Spider-Man. Y una de esas es formar un gran equipo, un equipo de grandes jugadores, de jugadores A, que le permitan en este caso a Armatura, seguir creciendo. ¿Tienes alguna pregunta en específica o cómo mejoras o cómo contratas al mejor talento? Y lo digo porque Steve Schwarzman, que es uno de los fundadores de Blackstone, de estos grandes fondos del mundo, él naturalmente tiene un par de preguntas, pero él dice, yo me hago la pregunta, si en el aeropuerto el avión se retrasa, a mí me gustaría estar en esta situación con esta persona que voy a contratar. ¿Tienes algún tipo de pregunta similar, framework similar o cómo haces esto? Hago la misma pregunta, pero de una forma más colombiana y digo, si me toca irme en bus a Cartagena con esta persona al lado, ¿voy a disfrutar el trayecto o no? Me hago esa misma pregunta. Y no, yo creo que hay tres cosas que uno tiene que buscar. Yo creo que uno tiene que buscar alguien que sea inteligente, que, o sea, porque las personas que son inteligentes es muy chévere. Hay distintos tipos de inteligencia, hay inteligencias creativas, hay inteligencias numéricas. Entonces, o sea, una persona que tenga capacidad intelectual, una persona que tenga energía. Energía es que se levante y que quiera mover, que quiera hacer que las cosas pasen. Armatura todavía es una empresa muy pequeña. Hace 4 años básicamente no existía. Entonces uno no logra crecer si no tiene energía. Y tercero,
y la más importante, porque si no las primeras dos son un peligro, y es que tenga integridad. Que tenga integridad para tomar decisiones y para poder confiar en ellos. Entonces yo busco esas tres cosas. Es muy difícil contratar, es de las cosas más difíciles. Uno al final del día no tiene ni idea. Uno puede hacer 1000 pruebas, hacer 1000 cosas. Yo en las entrevistas hago preguntas rarísimas, pongo a la gente a hablar y hablar y hablar y hablar, y yo creo que debe ser una mamera. Yo debo ser una mamera como entrevistador. Ya después con mi equipo me molestan y dicen como, no, es que eso es más difícil que una entrevista con Pedro, y no es que, o sea, no es que yo sea bravo ni grosero en las entrevistas, sino que simplemente hago preguntas muy ligadas a cuál es tu propósito, dónde, qué valores crees que has aprendido a lo largo de tu vida, porque, pucho, ¿no? ¿Cómo mide la integridad de alguien en una entrevista? ¿Cierto? Difícil. Uno cómo mide si una persona tiene energía o no. Entonces, yo prefiero hacer una entrevista larga de 2 horas y media, que para el otro lado es durísimo, Claro. que simplemente tomármelo a la ligera y después contratar a una persona que no está alineada. Total. Ahí creo que hay un libro muy interesantísimo que se llama Hidden Potential, el de Adam Grant. Sí, Creo que me parece muy valioso para esa parte, como tú dices, de identificar ese potencial oculto en las personas, ¿no? lo voy a Me anotar. me Chévere. parece muy, muy bueno. Para finalizar, Pedro, dos preguntas. ¿Qué te tiene pensativo hoy sobre Armatura? ¿Qué me tiene pensativo hoy sobre Armatura? No, yo creo que muchas cosas. Yo sinceramente soy un obsesionado con Armatura. Camila, mi novia, hay veces yo me quedo mirando el horizonte y me dice, para de pensar en Armatura. Y como que ella sabe, yo estoy completamente obsesionado con Armatura porque creo que de verdad refleja mucho eh, el legado de una marca, y yo quiero que mis nietos puedan ver Armatura y digan como yo me siento orgulloso de esa marca. De las cosas que yo más me pregunto es, hay muy poquitas marcas que logran durar 100 años. Disney ahorita, el año pasado Disney cumplió 100 años. Eh, ¿Qué podemos hacer para que Armatura sea una marca que dure 100 años con los valores correctos? Y esa es como una pregunta que me tiene muy pensativo. Eh, y otra pregunta muy importante es, ¿cómo crecer de forma saludable? Un miembro de junta que tengo muy sabio me dice, las empresas no se quiebran por el crecimiento, se quiebran por crecer de forma desorganizada. Eh, y es muy fácil uno sentarse y decir, no, es que yo voy a crecer de forma organizada, voy a hacer las cosas muy bien, pero vaya y hágalo. Porque Total. cuando uno empieza, o sea, cuando uno empieza a contratar, cuando uno empieza a vender cada vez más, cuando cada vez empieza a haber más demanda, es muy difícil hacer las cosas de forma organizada. Entonces, y yo creo que la tercera pregunta atada a esas dos cosas es cómo invierto mi tiempo de la forma más valiosa. Porque es muy difícil uno entender cómo voy a asignarle tanto tiempo a esto y voy a asignarle tanto tiempo a esto y no voy a hacer esto y le voy a decir que no a esto. Pero yo creo que la más importante atada a todo, yo sé que solo me dijiste dos, pero es que cada vez voy pensando como en una que es más importante, es en la cultura. Yo creo que no hay absolutamente nada más importante que la cultura de una empresa, y eso suena como un cliché gigante, pero es 100% verdad. Eh, Detrás de todas las empresas, lo único que hay es un grupo de personas que se levantan todos los días a trabajar. Y o se levantan de buena gana y trabajan de buena gana y si quieren o no. Y o están alineados con unos valores y con una misión o no. Entonces, yo creo que esa sería la pregunta más importante, y es cómo, según estos objetivos, construimos la cultura correcta. Eso que tú dices es supremamente importante porque incluso cuando uno
aquí voy a meter un poquito de mis propias finanzas, pero cuando uno está evaluando una compañía para invertir en bolsa, si se quiere, hay que mirar esa cultura organizacional, porque al final, como tú dices, son las personas los que hacen que pasen las cosas, que realmente ahí sí es la cultura organizacional cuando nadie está viendo, que tan bien lo hacen o que tan mal. Pedro, para finalizar, ¿cómo ha cambiado tu visión del éxito a lo largo de tu vida? Ush, demasiado, demasiado. Yo creo que también es una pregunta que me hago todos los días. Es la pregunta que Armantura intenta contestar. Y es, ¿qué es el éxito? ¿Cierto? Lo que sí te puedo decir es que yo creo que la fácil es uno pensar que el éxito es poder y plata, ¿no? Entre más poder tenga y entre más plata tenga, pues más exitoso va a ser. Y creo que es una de las falacias más grandes que existe. Creo que, no voy a decir que ambas cosas no son importantes, porque sí son muy importantes, ¿cierto? Tener dinero te permite tener libertad, y tener libertad muchas veces sí te puede permitir alcanzar la felicidad, pero yo creo que, y esto es algo que dice Naval Ravikant de ese libro que te mostré al comienzo, que él dice, un cuerpo saludable, una familia feliz y una mente en paz son tres de las cosas más importantes en tu vida, y el dinero no las puede comprar. Entonces, pues, o sea, definitivamente, yo creo que mi definición personal del éxito ha cambiado mucho con el pasar de los años. Un ejercicio muy chévere que yo lo hice es que yo me senté y escribí un manifiesto personal. Eh, y dije como, esto es lo que para mí va a ser importante en mi vida. Y ahí definí los tres pilares que te dije: relaciones, que mi trabajo esté ligado a mi propósito, y tener salud física y mental. Y cada vez que planeo mi semana, pienso como, diga, bueno, ¿qué voy a hacer en cada uno de esos tres aspectos esta semana? Pues Pedro, espectacular, la verdad creo que nos has dado muchísimos insights de muchos ejercicios que podemos empezar a aplicar mañana mismo si queremos, que creo que de eso se trata, ponerle un norte a nuestra vida para que después ya el camino nos podrá decir si es por la derecha, si es por la izquierda, para dónde tenemos que movernos. Entonces, de nuevo, Pedro, muchísimas gracias por este tiempo tan espectacular que nos has dado, y estoy seguro que tanto tú como Armatura van a seguir creciendo porque aquí sí de puro fan admirador, admiro muchísimo a la marca, hacen cosas espectaculares, y bueno, nada, muchísimos éxitos. Juan, muchas gracias por tus palabras, y te felicito por tener la valentía de salir y hacer esto, de salir y crear tu cuenta y crear contenido. Creo que todo el contenido que tú creas, yo te sigo en la cuenta hace mucho, a mí me motiva, a mí me parece inspiracional, me parece chévere, me recuerda también como de cómo construir mi mejor versión. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, Pedro, muchísimas gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. La conversación con Pedro, sin duda alguna, está llena de insights, llena de pepitas de oro. Pero una de las cosas que más se me quedó en la cabeza es esa frase de que Colombia es tarea de todos. Espero que este episodio te haya gustado tanto como a mí. Te mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo episodio.